Bueno, vamos a hablar un poco de economía, lo que ha sido el índice de inflación que presentó el INDEC la semana pasada, el 4,8% en promedio. Algunos rubros han sido inclusive bastante más elevados. Y las medidas que pretende tomar el gobierno, que se han anunciado vinculadas a intentar por lo menos morigerar esta cifra mes a mes de aquí en más. Un gobierno que había previsto una inflación inferior al 30% para este año. Me parece que ya todos tiraron la toalla, ¿no? Con ese número, viendo los números que venimos teniendo por lo menos hasta ahora. Vamos a charlar con María Eva Bellini, es licenciada en Economía, es integrante del equipo del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Oppenheim. ¿Cómo andas, Eva? Gracias por atendernos. Hola, Juan, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Ya? Bueno, gracias por estos minutos. Parece que hablar de economía entre todos los números de la situación de la pandemia queda un poco atrás, pero la verdad es que tiene mucho que ver también con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Así es, lo que reflejó el índice de precios al consumidor que se publicó la semana pasada y también ayer publicó la provincia de Santa Fe, indica que, bueno, entre marzo y febrero los precios a nivel general crecieron un 4,8% y lo que llevamos acumulado de este primer trimestre del año un 13%. Y la variación interanual, es decir, de marzo 2021 respecto a marzo 2020, se incrementó casi un 42,6%, ¿no? Lo que más preocupa, si bien esta vez los índices de precios para lo que es alimentos estuvo por debajo, sigue estando por arriba lo que va acumulado de lo que va el trimestre del año, del 13,8%, y como vos decías, la inflación esperada que nosotros se publica en el presupuesto anual de que se sanciona siempre el año anterior, que se sancionó a fines del año pasado, tiene una previsión de entre 29 y un 32% de incremento de precios, lo cual estaríamos más cercanos a los primeros 4 meses del año a cumplir la mitad de esa meta de inflación, ¿no? Bueno, esto es interesante también. Rubro alimentos, si ponemos el índice interanual en la provincia de Santa Fe o inclusive al nivel nacional, que tampoco está tan alejado, estamos hablando de ¿cuánto? Y 44% dio en la provincia de Santa Fe ayer, en términos interanuales, y lo que pasó en el mes de marzo, que preocupa mucho, y también están en ese sentido relacionados a los posibles anuncios, porque todavía no se han concretado, es el fuerte incremento que tuvo el rubro de carnes, que fue bastante, 2 puntos casi por encima de lo que entre marzo y febrero, más de un 6%, y también el rubro de lácteos en este sentido, ¿no? Es lo que más preocupa porque son alimentos, digamos, en este momento de restricciones, donde ya no solo el año pasado las personas y las familias perdieron poder adquisitivo por la caída económica de la pandemia, vinculada a la caída, y eso implica la caída de la demanda, sino que los años anteriores también la población ha perdido poder adquisitivo en su nivel de ingreso frente a la inflación. En ese sentido preocupa porque el rubro de alimentos es lo que nadie puede dejar de consumir, ¿no? O sea, claro, siempre nosotros podemos sacrificar algunos otros gustos, incluso en la pandemia es el sector donde se ha volcado más el consumo, porque al estar cerrado otros tipos de consumo, digo, la parte del ocio, ir al cine, viajar y demás, todo eso se ha restringido, por lo tanto preocupa en ese sentido y es un poco por ahí donde vienen las medidas, ¿no? Vincular o incrementos a lo que es las retenciones, porque los precios nuestros están relacionados a los precios internacionales. Siempre la preocupación en Argentina es cómo en un país que produce alimentos sale tan caro consumir, claro, alimentos. Es como una paradoja, ¿no? Y bueno, está vinculado a que nosotros competimos, nuestro consumo compite con la posibilidad de pago del resto del mundo, y esos precios, si no se regulan, no hay una diferenciación entre los precios internacionales y los precios internos, bueno,
nosotros tendríamos que pagar esos precios internacionales. Uno de los mecanismos es las retenciones, el incremento, otro es establecer cupos de exportación a los diferentes tipos de carne o diferentes tipos de alimentos, otro tipo de los cereales vinculados al sector agrícola. Y también, otra de las leyes que la regulación sobre los precios máximos, ¿no? Que al principio de la pandemia funcionó muy bien, pero bueno, obviamente que ahí se necesita un fuerte control del Estado vinculado sobre todo a la parte de las cadenas de comercialización. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Tomando la última parte de su respuesta, le pregunto, ahora, ¿sirve este mecanismo, este observatorio para ir monitoreando también los precios, sobre todo de la canasta alimentaria, como recién charlábamos, y la canasta básica, para de alguna manera poder controlar los índices de inflación en la Argentina? ¿Cómo piensa que puede llegar a operar esto una vez que se implemente? Creo que el observatorio tiene que servir para poder trabajar sobre la construcción del precio en toda la cadena. Nosotros cuando vamos a un supermercado es la parte final que vemos de la composición de ese precio. Hay sectores de la cadena donde se apropian y son los que realmente impactan en la conformación de ese precio, ¿no? Sectores más concentrados. Generalmente el sector vinculado a la primera etapa, a la producción, no en todas las cadenas, en todos los sectores alimenticios está concentrado, ¿no? Y me parece eso un dato importante. También ayer salió el dato de la capacidad instalada y de uso del sector industrial. Nosotros vemos que el sector industrial de alimentos está cercano a un 63% de uso de capacidad instalada. Entonces, si existe un margen para producir más, ese aumento de la producción mejoraría los precios, ¿no? También eso se va a dar en función de si existe poder de demanda, ¿no? Poder adquisitivo. Eso no se está dando, entonces hay un sector que está concentrado y que se está endigando, digamos, querer mantener la misma rentabilidad como si estuviéramos en un contexto totalmente normal, y justamente el contexto de la pandemia lo que visibiliza es cómo hay grupos concentrados con alto poder para manejar los precios, porque si los precios básicos en nuestra economía, por lo menos en Argentina, hay tres precios que inciden en la composición del resto de los precios. Uno es el tipo de cambio, que se logró estabilizar en todo este tiempo, que incluso para los sectores exportadores e importadores siempre estuvo estabilizado, tienen un precio diferencial que es distinto al resto de los posibles compradores de moneda extranjera. Y otro es el precio de las tarifas, que todavía sigue estable, digo, no se han recompuesto la mayoría de las tarifas, sobre todo la parte de energía, que influye mucho, y el único precio que se ha movido y que también obviamente tiene influencia es el sector de las naftas, los combustibles, que también impacta obviamente la conformación de precios. Pero evidentemente ese observatorio no debería servir más que para ver qué eslabón de la cadena de producción se está apropiando o es el gran conformador del precio, que final es lo que siempre se discute en las mesas de negociación, sobre todo con los sectores productores primarios, ¿no? Hay todo un eslabón de la cadena de comercialización que generalmente son las grandes superficies que siempre se pueden manejar el precio de góndola. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque el tema de tarifas, por ejemplo, con el gobierno las tiene congeladas, digamos, lo cual uno supone que de no ser así sería aún mayor el impacto de la inflación. ¿Por qué, por ejemplo, no se vuelve a un plan de, no sé si de congelamiento, pero por lo menos de aumento de combustibles más mesurado? Porque tuvimos en los últimos meses aumentos realmente enormes de combustible, inclusive con una empresa, por lo menos en su mitad más uno, de bandera nacional, como es YPF. ¿Por qué crees que políticamente el gobierno todavía no está tocando ese fusil? Sí, yo creo ahí mi lógica, digamos, no conozco profundamente el sector, sino que me parece que lo que mejora la previsibilidad para los precios es que de última los aumentos se den todos en un mismo momento, ¿no? Porque entonces todos sabemos a qué acatarnos en el futuro y no va modificándose constantemente
la variación de los precios, porque obviamente que es un sector que influye mucho en la composición. Así que me parece que primero debería ser esa medida. Después, en cuanto a que sea parte de la industria, YPF tenga el 51% nacional, está vinculado también a los precios internacionales. El año pasado tuvo una abrupta caída el precio de barril, y donde era más caro sacarlo que o sea, el costo de extracción es más caro que lo que sale de hecho el petróleo. Entonces me parece que está compuesto ahí. Por eso también es importante la diversificación del uso de los combustibles. Digo, en eso Santa Fe tiene un gran componente en lo que es biocombustibles, me parece, y también toda esa discusión para diversificar la matriz energética. Y por ahí, en lo que son los consumos masivos, por esto en los alimentos, también me parece que hay que apostar a democratizar lo que decimos en economía de las posibilidades de compra, ¿no? También, que no solo se concentre en las grandes cadenas, sino que involucrar a otro tipo de actores que justamente no tienen esta lógica de mantener la tasa de ganancia cueste lo que cueste, ¿no? Pienso, por ejemplo, está bien, hoy la verdad que el contexto no ayuda en nada a todo esto, pero ¿cómo le cuesta a Santa Fe, pensando en Santa Fe, implementar mercados populares, lugares en los... Acá tenemos, en Santa Fe ciudad tenemos desde productores de todo el cordón frutihortícola de la provincia de Santa Fe, la parte de la costa también muy importante, tenemos pescadores. Digamos, Santa Fe podría tener espacios de consumo masivo, popular, a precios populares, con una posibilidad también para que el productor por lo menos salte parte de esa cadena que termina encareciendo gran parte de los productos. Y no ha sido una política, por lo menos en los últimos años. Insisto, dejo de lado, hoy no te vas a poner estamos todos hablando de restricciones y vas a abrir, no sé, un mercado popular en la Estación Belgrano, obviamente sería un delirio. Pero no ha sido una política en estos últimos años, lamentablemente digo, porque el contexto inflacionario no es de ahora, digamos, viene arrastrado hace varios años. Sí, en realidad en la ciudad de Santa Fe hay algunos pequeños espacios, obviamente que no son masivos y no existe la posibilidad de fortalecerlos para que funcionen todos los días, ¿no? Y generalmente han sido propuestas por parte de los productores, también en ese sentido, porque ese acopiador es el que se lleva también parte de su trabajo, ¿no? Y es lo que también nosotros terminamos pagando cuando vamos a cualquier góndola. Me parece que obviamente tiene que ser una política de Estado en ese sentido, y también donde pueden participar los gobiernos locales. Me parece que tienen una gran oportunidad también. Digo, la inflación, si bien es un problema que tiene mucha incidencia en el Estado Nacional a través de sus variables macroeconómicas, también los gobiernos provinciales y locales en ese sentido tienen parte. Me parece que, digo, la Secretaría de Comercio de la provincia ha tenido un gran papel en trabajar y hacer una propuesta propia de precios santafesinos. La municipalidad también ha trabajado en sostener también los espacios donde venden productores que se acercan y eso, achicar la cadena y los intermediarios que existen en el medio, por lo menos en los alimentos que se puedan, porque justamente me parece que estamos en un momento bastante crítico y bueno, la verdad que predecir lo que va a venir es imposible, sobre todo en este contexto, pero me parece que hay que hacer lo más creativos posibles en este sentido. Eva, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes.